Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más, desde España, iniciamos un nuevo programa y además este programa pues, es el programa número 40, o sea que hoy casi podríamos decir que es un cumpleaños, ¿no? Ya 40 parece ya una cifra importante, pues desde que iniciamos en el mes de julio del 2012, pues ya vamos a hacer en este momento los 40 programas. Así que bueno, casi le podemos felicitar y yo creo que para hoy pues hemos traído unos mensajes también que también van a causar impacto y que van a ayudar mucho pues en esto que pretendemos, que es primero amar más al corazón de Jesús y al corazón de María, y luego que nuestras vidas cambien de verdad y podamos crecer interiormente, espiritualmente y en nuestro propio apostolado pues con los demás, para que al final no seamos solo nosotros los que lleguemos al cielo y a la eternidad, sino que vayamos con mucha gente a nuestro alrededor. Tenemos en la dirección técnica del programa a Óscar. Buenas noches, José Antonio. Y a Marisa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, el equipo habitual que nunca falla. El Señor les premiará su fidelidad, ¿verdad? Ya nos premia. Bueno, pues vamos a iniciar. El primer mensaje es de la Virgen María y es del 23 de mayo del 2001. Hay mucha oscuridad y confusión en vuestros días, mucha falta de fe. La inmensa mayoría son paganos, no creen en Dios y menos en Cristo. Si acaso conservan su amor de cuando eran niños a mí, pero eso hoy no les sirve como les servía entonces, porque acordarse de mí y rezarme un Ave María al día, o encender una vela, o incluso asistir al oficio, no es nada si no va acompañado de una recta moral traducida en obras cotidianas. Qué falsa piedad y falsa bondad. Menudos rostros que contemplo mirando estatuas, pero con los ojos de la mente volando a mil fantasías, o tontas preocupaciones de paganos, de hombres sin fe. Y todavía creerán que España es mariana. Qué pena de fe, qué oculta la fe, qué echada a perder. En algunos, ni aun escarbando con excavadoras, podríamos encontrar un resquicio de verdadera fe. Tan enterrada está y ya se ha descompuesto con el suelo. Madre, ¿estos días no se te alaba? Hija, esa alabanza me da ganas de llorar. Los únicos, los niños, y los que sois como niños, en los que aún no ha entrado la corrupción. Esas bocas sí prorrumpen en alabanzas hacia mí cuando recitan, aunque sea un simple Ave María, porque en sus vidas no reina el pecado, reina el amor. Sus vidas blancas pueden ser ofrecidas a mí sin rubor, pues les avalan las obras del amor. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No quiero la falsa infancia espiritual del aparentar sencillez y tener tontos criterios de fe inmadura y pesimista. La auténtica fe, el amor auténtico, se basa en sólidos pilares, reforzados al paso del tiempo con los trabajos y sudores de hombres maduros que en su madurez buscaron hacerse como niños al confiar sobremanera en Dios, porque se han conocido a fondo a sí mismos y comprendido en lo que son, nada. Un mensaje de María que como madre y verdadera madre pues habla a sus hijos una vez más para mostrarnos la verdad, la auténtica verdad de nuestra situación, corregirnos y enseñarnos
como hacen las madres. Y aquí, en este mensaje, hay una enseñanza importantísima, mucho más importante de lo que parece por la sencillez con la que la Virgen María pues va hablando y explicando las cosas, y que tiene además muchísimo valor para nosotros. Porque en este mensaje la Virgen María está explicando en qué consiste la verdadera infancia espiritual. La infancia espiritual es algo que ya dijo Jesús y ya habló de ello, o sea, está en los evangelios. En un determinado momento en el evangelio, él llama a los niños y señalando a todos los allí presentes, dice: si no os hacéis como un niño de estos, no podréis entrar en el reino de los cielos. O sea, que es algo que ya viene de antiguo, podríamos decir. Y por recordar algo importantísimo, yo creo muy conocido por casi todos, ya en pleno siglo XX, pues tenemos una de las grandes santas de la Iglesia, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, que además es doctora de la Iglesia, o sea, que es fuente segura de santidad y de vida de crecimiento espiritual. Y precisamente lo más importante de Santa Teresita de Lisieux, como indicaron los papas en su canonización, es ese camino de infancia espiritual, como ella misma lo llamaba, que es un camino que, a pesar de todo lo que ha ido creciendo y todos los santos que ha habido a lo largo de estos 20 siglos, pues era como un camino nuevo, un camino mucho más directo, mucho más rápido y mucho más sencillo para alcanzar la santidad, y en muy poco tiempo. Ella murió además muy joven y en muy poco tiempo pues recorrió un trecho inmenso. Y lo hizo a través de esta espiritualidad, la infancia espiritual. Por eso este tema es tan importante, que es conocerlo y vivirlo, porque además es una llamada pues también para este siglo, ¿no? A medida que las cosas son más difíciles, pues cada vez tenemos que recurrir a estas vías más sencillas y de la mano de la Virgen María. ¿Y qué es lo que nos dice la Virgen María? Pues nos explica, por un lado, qué no es la infancia espiritual, o sea, qué es la falsa infancia espiritual, y nos va diciendo, bueno, pues, ¿qué es la falsa infancia espiritual? Pues aparentar sencillez, ¿no? Aparentar que soy sencillo, pero en realidad no lo soy. Tener criterios de fe inmaduros, ¿no? O sea, comportarnos un poco como un niño en ese sentido de inmadurez, de no hacer frente a las cosas y a la verdad y a nuestra situación. Eso sería la falsa infancia espiritual. Y en cambio, ¿qué es la verdadera infancia? Y aquí David dice unas frases impresionantes. Yo cuando lo estaba revisando y meditando esta mañana, digo, qué forma tan clara y tan buena de explicar un tema teológico, pero tan sencillo, ¿no? Y nos dice ella: la verdadera infancia espiritual primero está basada en sólidos pilares. Es decir, que está basada en la verdadera fe, en el verdadero amor a Jesús, en cumplir su voluntad y en cumplir los 10 mandamientos. O sea, que está basado en la doctrina de la fe de toda la Iglesia. Pero luego dice, reforzada en el tiempo por los trabajos y sudores. O sea, es una fe que ha ido esforzándose, que ha ido trabajando, que ha ido correspondiendo, que ha ido creciendo y madurando en ese esfuerzo y en ese sudor diario, y que al final llega a ser un hombre maduro. Y cuando habla de hombre maduro, pues es hombre maduro en la fe. O sea, se puede ser joven, pero ser ya maduro en la fe. Maduro en la fe, que en la madurez quisieron hacerse como niños, porque se dieron cuenta de lo que eran, y era nada. Bueno, esto es impresionante, porque lo que dice la Virgen María es algo tan sencillo. Lo que dice es, cuando ya has crecido, te has esforzado, y de esta forma tú voluntariamente dices, me doy cuenta que yo no soy nada, y como no soy nada, pues ya está, lo pongo todo en manos del Señor y me abandono en el Señor. Pues ese es el niño, esa es la actitud del niño, porque el niño es el que reconoce a su padre como el que lo es todo. Y a un niño ni se le ocurre dudar de su padre, y para cualquier cosa, ¿a quién acude? A cualquier problema, pues acude siempre a su padre y a su madre, a sus padres, para que le resuelvan los temas cuando tiene miedo, para que le ayuden, para que le enseñen. Pues eso es lo que nos quiere enseñar la Virgen, ¿no? Que seamos
como esos niños que realmente lo confían todo porque saben que no son nada, aunque sean muy maduros y conozcan mucho y hagan muchas cosas y hagan mucho apostolado, pero en todo eso ellos se reconocen como lo que son y en cambio todo lo confían al abandono y al cuidado de su madre, ¿no? Sí, qué bonito el mensaje, efectivamente, José Antonio, a mí me ha encantado. El mundo, además, es que va al revés. Es que además no hacemos más que darnos cuenta en todos los mensajes que vamos meditando, que es que el mundo actual va justo al contrario de lo que nos pide la Virgen en todo momento, Jesús, ¿no? La infancia espiritual consiste, como dice la Virgen, en confiar. Sin embargo, y en confiar no en los logros que obtenemos, que este es una tentación muy típica del que ya ha comenzado en la vida espiritual e intenta avanzar y entonces pues se llega uno a agobiar porque ve que no consigue resultados, y en la medida en la que se va dando cuenta y sobre todo si es una persona de oración, puede llegar un momento en el que esa oración te lleva a veces a agobiarte porque te ves pecador, porque te ves poca cosa, y entonces quieres esforzarte y conseguir la perfección de la que habla en algún momento por ahí, la perfección que en realidad no es tanto en conseguir esa perfección, sino estar buscándola constantemente. Entonces, el mundo hoy en día te dice, no te esfuerces, en primer lugar, no te esfuerces porque no importa el esfuerzo, lo que importa son los resultados, que consigas más dinero, que consigas, más prestigio, que consigas una casa más bonita, que consigas cosas, ¿no? En el mundo profesional, que consigas los resultados que te piden, los objetivos que te piden en la empresa, ¿no? Y da igual si te esfuerzas o no. Sin embargo, en la vida espiritual es justo al revés, y a mí me gustaría remarcar que la infancia espiritual, o por lo menos me gusta pensarla de esa manera, es eso, ¿no? O sea, ya no le importa tanto al Señor los resultados que obtengamos, porque los resultados son siempre nimios, pequeños, comparados con lo que Él nos da, que siempre nos lo da Él. Todo lo que podamos conseguir nosotros con nuestras propias fuerzas es muy pequeño, y lo que nos pide la Virgen es que nos esforcemos en ponernos a su disposición, en confiar mucho en Él, en no agobiarte por si has conseguido más o menos resultados, por si eres más o menos perfecto, por si consigues superar tal o cual pecado que te está resultando más difícil. Esa es la infancia espiritual, es no agobiarte tanto por el que consigues, sino el confiar más en el Señor, el abandonarte más a Él y el confiar en que Él lo hará en ti, y que no tienes que poner demasiado resultado, ¿no?, por tu cuenta. Yo insistiría pues un poco más en lo que ha dicho José Antonio, ¿no?, que para aprender esa confianza en el Señor pues es mirar a madres con sus bebés, cómo actúan los bebés, ¿no? Están en sus brazos y todo, vamos, no piden nada y todo lo confían. Sí, la verdad me gusta esa imagen, porque cuando uno ve a un niño pequeño con su madre, es que se explica perfectamente, o sea, no hay nada más que explicar, ya se entiende, ¿no?, cómo tendríamos que estar en brazos de Dios Padre y de nuestra madre. Yo, por terminar, sí es bueno a lo mejor recordar lo que va diciendo ella al principio del mensaje, acerca también de la falsa piedad a la Virgen María, que también es bueno que lo tengamos en cuenta y lo meditemos, que nos lo dice ella, dice, realmente esas oraciones, esos recuerdos, dice, podían haber sido buenos, ¿no? Ese recuerdo que queda a veces de cuando uno de pequeño pone en la devoción a la Virgen, pero claro, dice, esa devoción, si no va acompañada de una vida recta, de una vida moral, pues al final se queda en nada, o sea, termina, y claro, es lo que dice ella, que ve cómo la gente se dirige a ella, pero en realidad está pensando en sus cosas, en sus temas paganos, y es simplemente una costumbre que ha quedado bonita, piadosa, pero que en realidad ni dice nada, ni tampoco pues aporta nada. Por tanto, y en cambio qué bonito cuando ella dice, para aquellas personas que viven esa vida no de santidad, sino que se esfuerzan en vivir esa vida de santidad, que hay pureza en su interior y hay sencillez y transparencia, dice, un solo Ave María realmente da alabanza a la Virgen María y le llena de alegría
y por tanto, bueno, pues qué gran diferencia, ¿no? O sea, cómo viviendo rectamente, pues todo lo que hacemos da gloria a Dios. Y por eso es tan importante seguir insistiendo que no es tanto la devoción exterior, sino el cambio profundo del corazón, o sea, lo que hay en el corazón, el esfuerzo que se hace con el corazón para obrar rectamente, aunque luego no lleguemos, eso ya, la debilidad ya la entiende Dios y ya viene Él en nuestra ayuda, pero la intención de obrar correctamente, qué importante es para que todo lo que hagamos pues realmente sea del agrado del Señor. Bueno, continuamos entonces con el siguiente mensaje. Este mensaje, bueno, es un poquito especial porque hoy vamos a tener dos mensajes. Es un mensaje, pero son dos, y lo explico porque primero vamos a escuchar a Dios Padre y a continuación va a hablar la Virgen María. Estos dos mensajes son consecutivos, o sea, el primero es del 27 de abril del 2008, Dios Padre le habla a Marga, y al día siguiente, 28 de abril del 2008, la Virgen María retoma el tema que está hablando Dios Padre y le aclara más a Marga lo que se decía en el anterior. Por eso los vamos a leer juntos y luego pues los comentamos a la vez. Dios Padre, ¿por qué quieres hablar a la humanidad? Hola, amada Marga. Oh, Dios Padre, no tienes forma humana. No, aunque yo y el Hijo somos una misma cosa. Traigo a tu mente la imagen de la Santísima Trinidad, que somos una misma cosa. ¿Y por qué os separáis para hablar? 3 personas, un solo Dios. ¿Me permites que te saque un poco de aquí? Sí, lo que tú quieras. Oh Dios Padre, perdóname. Tú me has dado todo, yo soy una ingrata. Voy a enviar los castigos sobre la humanidad. ¿Podemos evitarlos? Con vuestros ayunos voluntarios se puede paliar parte del desastre, sobre todo el desastre que os afectará personal a cada uno. Ayunad, y evitaréis parte del desastre sobre vosotros. En la medida que nosotros recemos y ayunemos, ¿no pasará esto sobre nosotros? Sí. ¿Y los niños pequeños, Señor? ¿Y los niños pequeños? Sometedlos también a sacrificio. Los de pecho correrán la suerte que corráis vosotros. ¿Quieres decir que si nuestros hijos son personas sacrificadas, evitarán el castigo sobre ellos? Sí, parte. Antes del castigo vendrá el aviso, ¿no? Sí, y está cerca. Alaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simples ayunos, Marga, simples ayunos. Con unos ayunos paliáis el castigo que Dios quiere enviar sobre la humanidad. ¿Por qué no hacerlo? Es mucho lo que os merecéis, pero yo os lo trueco por ayunos. ¿Por qué no? Oh, díselo a cuantos más puedas. Ayunad, ayunad y orad. Pero hago hincapié en esto, en el ayuno. Ayunad. Mamá, tengo miedo. ¿Es el demonio quien va a enviar estos castigos? No, es Dios. ¿Por qué Dios castiga así? Es su justicia. Por eso yo, hija, por eso yo he venido bajando todos estos años, para advertiros, para deciros que cambiéis, pero no me habéis hecho caso. Mereció la pena tanto esfuerzo, aunque solo logré salvar unos cuantos. Lo que a mí me apena más, hija, es su condenación, no los sufrimientos físicos temporales. Lloro por su condenación. Si Dios Padre no actúa ahora, y así, serían condenadas muchas más almas. ¿Entiendes? Son los castigos su misericordia. Oh, ahora lo entiendo todo. Que tu misericordia venga ya sobre nosotros. Te digo una última cosa. ¿Por qué espero un poquito más de tiempo? Porque me parece que aún se pueden salvar unos poquitos más. Pues este es un mensaje impresionante, de estos que te ponen un poquito en tensión, por un lado, y también, por otro lado, qué bonito es esa sincronización entre Dios Padre, la Virgen María, como la Virgen María siempre está como detrás y acude, en ese caso es muy bonito, ¿no? Como después de lo que Dios Padre le dice a Marga, como ella viene a aclarar, a explicar, a ayudar, a animar a que trabajemos y obedezcamos, ¿no?, a lo que se nos dice en el mensaje anterior. Y aquí este primer mensaje de Dios Padre
Bueno, por cierto, entre paréntesis, es también muy interesante cómo habla de la Trinidad, ¿no? Porque Margaret va diciendo, se ve que, claro, no le ve, claro, no se le imagina o no es capaz de visualizar una imagen de persona, y entonces, claro, dice, pero no tienes imagen, ¿no? Y entonces le va explicando, ¿no? Dios Padre, somos 3 personas, pero un solo Dios, y le da un repaso también trinitario, ¿no? Le explica un poquito el misterio de la Trinidad en lo que se puede explicar. Y bueno, pero aparte de eso, este mensaje de Dios Padre, pues es un mensaje bíblico totalmente, ¿no? Es algo que ya en la Escritura ha ido apareciendo a lo largo de muchas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Y es esa advertencia que se nos da por nuestros pecados y por la falta de conversión. Y por ese pecado y por esa falta de conversión vamos a ser castigados. Y esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido. O sea, no es que sea una novedad, sino que ya ha ocurrido en la historia de la humanidad y está recogido en la Escritura. Y claro, cuando se dice así, pues, y puede sonar muy duro, ¿no? O sea, lo primero ya puedo imaginar a mucha gente dice, bueno, pero es que esto es así de duro, ¿no? Pero pensemos también que cuando se nos dice esto, qué tipo de pecado y qué tipo de situación tenemos en este momento. Porque si ya en el pasado ocurrió y con cosas mucho menos graves, la situación que tenemos ahora, y también tenemos que enfrentarnos a la verdad de nuestra situación como humanidad y como sociedad, pues es un pecado de un calibre que no había existido antes. O sea, es un pecado que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, si no, tampoco tiene sentido extenderse, pues simplemente por recordar rápidamente pues como el pecado del aborto, que no es que no haya existido antes, pero es que ahora la magnitud y la intensidad y además el agravante de que se haya convertido en un bien y en un derecho y en algo bueno, y quien se enfrenta a eso se le considera malvado y que persigue a la mujer por enfrentarse al aborto, pues es algo que no había sucedido antes, ¿no? Y así podríamos seguir con la alteración de la familia, la destrucción total de la familia, el propio matrimonio homosexual con progenitor A y B totalmente alterado y adulterado, ¿no? y destruido. Esas son cosas que no habían pasado antes. Por tanto, cuando Dios Padre nos dice esto, también tenemos de recordar en qué situación estamos. Y cuando nos dicen que vamos a ser castigados por este pecado de toda la sociedad, pues tenemos que entenderlo así. Pero bueno, yendo a lo importante, como siempre, y también ocurre así en la Biblia, Dios siempre ha avisado. Nunca ha habido un castigo en el que antes no hayan sido enviados los profetas para pedir conversión. Y también hay muchos casos en la Biblia donde se ha producido esa conversión. Sin más lejos, Nínive, cuando el profeta Jonás avisa, y efectivamente hay una profunda conversión y ese castigo no llega a producirse. Y aquí, bueno, pues no sabemos qué pasará. Lo que sí nos dice el Señor, y este es un mensaje para cada uno individual, o sea, aquí nos da un matiz que yo creo que es muy bonito y que nos puede ayudar mucho, y sobre todo es muy práctico. O sea, nos está diciendo el Señor que independientemente de esos castigos, aquel que ahora haga sacrificio y ayune, y en concreto es ayuno, es lo que pide. O sea, podría haber pedido otra cosa, pero pide ayuno. Aquel que ahora ayune para reparar, para pedir perdón, pues su castigo será menor. Se aminorará, se reducirá, y por tanto, aparte de que puede reducir el de otros, que también puede ser, pero desde luego el suyo, o sea, que aquel que le preocupe si va a ser castigado, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, realmente nos está dando un medio y un camino para que podamos aminorar todo esto que va a caer sobre nosotros, ¿no? Y aquí además lo dice con toda claridad, incluso habla de los niños pues que también se sacrifiquen y por tanto pues ayudarán también y colaborarán en esa tarea, ¿no? Después hablaremos, supongo, en el bloque intermedio, ¿no?, sobre el ayuno. Pero a mí me gustaría decir ahora, pues que el ayuno, hombre, nos está dando un porqué. El Señor nos está dando un arma, nos está diciendo que podemos conseguir cosas gracias a ese ayuno. Pero a mí me gustaría remarcar también que el ayuno debe ser un gesto de cada uno de nosotros por decirle al Señor: soy capaz, Señor, de quitarme de algo
que por cierto no es quitarse de comer, sino que es pues como a mí me gusta hacer el ayuno como lo pide la Virgen en Medjugorje, que es a base de pan y agua, o sea que no dejamos de comer, simplemente se hace pues durante todo el día a base de pan y agua, o sea que morirte no te vas a morir, pero quiero decir que es un gesto de cada uno de nosotros de amor, es un gesto de entrega, es un gesto bonito en el que nosotros le decimos al Señor, Señor, soy capaz de quitarme de comer, de quitarme lo que más me gusta, mis apetencias, en este caso concreto de comer, ¿no? Por ti, o sea que no solamente lo hagamos por conseguir cosas del Señor, que también ya nos lo dice el Señor que vamos a conseguir, pues minorar nuestro castigo, ¿no? El que nos pueda caer, ¿no? Pero no lo hagamos solamente por eso, sino que lo hagamos en plan bonito, ¿no? O sea, por amar al Señor, por entregarle algo, ¿no? Algo de sacrificio, que nos vea no solamente capaces de entregarnos al placer y al hedonismo, sino también entregarnos en el sacrificio, en la entrega, en la renuncia y en la negación de nosotros mismos, ¿no? Y luego pues es muy interesante ver cuando luego interviene la Virgen María, pues las explicaciones que va dando. Aquí hay cosas también interesantísimas. Cuando va diciendo que es ella, o sea, al final dice, bueno, ¿y esto por qué? Y entonces ella lo explica, dice, soy yo quien intercedo, yo os lo he hecho este trueco, os lo trueco por ayunos, o sea, que ha sido ella quien viendo todo esto ha intercedido ante el Señor y el Señor le ha concedido esto, es decir, bueno, y dice, y es muy bonito como dice, ¿por qué no hacerlo? Simplemente es mucho lo que os merecéis, pero yo os lo trueco por ayunos. O sea, que es decir, ella con tanto amor como nos tiene, pues no hace más que ingeniarse distintos caminos y medios y nos da como alternativas para que podamos, pues eso, sufrir menos y salvar a más almas. O sea, que en todo esto, pues detrás está siempre la intercesión de la Virgen María. Y también hay aquí otra explicación que da ella de algo muy importante. Cuando Marga pregunta, bueno, todo esto del castigo y por qué, ¿no? ¿Por qué castigos, no? ¿Por qué esta justicia de Dios que parece tan dura? Y la Virgen le aclara una cosa, dice, sin los castigos se condenarían muchas más almas. Esto también nos debería de hacer reflexionar, o sea, hasta qué grado es nuestra corrupción, que al final ya solo hay este medio, porque si no, todavía la condenación de almas sería mucho mayor. Y entonces ya, cuando ya no se han agotado todos los medios, cuando ya todos los profetas han sido enviados, cuando ya Dios ha tenido toda la paciencia del mundo, pues al final envía estos castigos que no dejan de ser algo físico, porque el único y verdadero castigo, solo hay un castigo verdadero, que es la condenación de las almas. Por tanto, esto, aun siendo físicamente doloroso, pero no deja de ser algo bueno, por eso habla de la misericordia, los castigos de la misericordia de Dios, porque en último término van a evitar que haya más almas que se condenen. ¿Cuántas y cuántas personas en medio de una enfermedad se han convertido al Señor? Y se han alegrado muchísimo, ¿no? Yo conozco muchos casos, vaya. Sí, o sea que esto es así, aunque sea así de duro, pero es la realidad, porque la Virgen siempre mira el bien sobrenatural. Y bueno, nos dice muchas veces. Luego hay otro dato también, lo último de todos. Este mensaje está lleno de cosas muy interesantes. Dice, y le pregunta, ¿y sabes por qué retraso los tiempos? Que aquí también nos da otra información, y es que muchas veces, como ocurre también en la Escritura, algo que ha sido anunciado, que luego se retrasa o no se cumple, y eso es porque siempre detrás hay toda la intercesión de los santos, de las almas víctimas que se ofrecen, y sobre todo de la Virgen María, que está permanentemente intercediendo. Y aquí nos da una pista y nos dice, a lo mejor cosas que parecían inminentes no se han dado. ¿Y qué ocurre? Pues que estoy ganando tiempo porque todavía pienso que algunas almas más se podrán salvar. O sea, que es la Virgen María la que nos va alcanzando un tiempo adicional para que algún alma más dé tiempo a que se pueda convertir y pueda entrar en la eternidad. Por eso aquí nos deberíamos de reflexionar el valor que tiene el tiempo y la oportunidad y cómo no podemos desaprovechar este tiempo que se nos da. Primero porque no sabemos ni el que tenemos en nuestra vida, no sabemos nuestra vida ni lo que va a durar, ni tampoco sabemos este tiempo de gracia adicional que nos concede la Virgen con tanto sufrimiento y tantas lágrimas por su parte
y con tanto esfuerzo para que al final algún alma más se salve. Y por tanto debemos decir nosotros, ¿y qué hago yo para colaborar con la Virgen en que algún alma más se salve? O sea, que pensemos que este tiempo, que todavía a lo mejor hemos tenido castigos graves, es el tiempo que tenemos nosotros para poder trabajar con aquellos que tenemos alrededor. No hace falta irse allí lejísimos, que esa es la tentación, ¿no? Bueno, a ver, me tengo que ir a África y a ver si allí... No, se trata de que trabajemos con los que tenemos alrededor, ese pariente, ese amigo que vemos que se resiste totalmente, que está alejado a la fe. Pues ahora tenemos el tiempo, porque todavía hay tiempo para trabajar con ellos y alcanzar de interceder por él, o sacrificarnos por él, ofrecer también ayunos. Y esos ayunos valen para nosotros, también por supuesto valen ofrecidos por los demás, y tiene una gran fuerza para poder colaborar en esta salvación de las almas. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos ahora.
Continuamos en esta segunda parte, en el programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues veíamos en la etapa anterior este mensaje combinado de Dios Padre con después la Virgen María, que nos hablaban de, bueno, pues de estos castigos, también del ayuno como gran medio para atenuar cualquier tipo de castigo. Y yo añadiría también como gran medio también para lograr la conversión, ¿no? A través del sacrificio pues podemos ayudar muchísimo a nuestros hermanos a liberarles de esa esclavitud del pecado y darles luz para que puedan llegar a la verdad y a la salvación. Entonces, yo creo que ahora sí sería muy bueno, y lo hemos tocado alguna vez, pero yo creo que esto es tan importante que merece la pena que profundicemos un poquito más, que es acerca del ayuno. El ayuno, que es algo tan bíblico y tan de la Iglesia, y por otro lado tan desconocido, tan olvidado y tan enterrado hoy día por la propia Iglesia también, y todo hay que decirlo. O sea que hoy, salvo cuando la Virgen María habla en Medjugorje, que lo recuerda sistemáticamente a todas horas y en todo momento, no se oye a nadie en la Iglesia hablar del ayuno, cuando el ayuno ha sido algo, digamos, clave y esencial en toda la historia de la Iglesia. Los 20 siglos de historia de la Iglesia ha sido una práctica habitual. Solo hay que leer la vida de los santos para ver cómo era algo normalísimo. Pero vamos, simplemente la vida normal de los fieles y del pueblo de Dios era algo habitual. Yo he leído en algún relato, por ejemplo, en la época de Cuaresma, que era muy habitual hacer el ayuno a pan y agua los 40 días de Cuaresma. Y decían, claro, que al terminar, como además se trabajaba físicamente, pues que cuando terminaba la Cuaresma, que todo el mundo había perdido unos kilitos y eso por este tema. Y incluso hay un relato que es muy interesante porque claro, confirma lo que era la vivencia habitual. Hay, creo que es San Bernardo, que para animar a sus monjes tiene un escrito y les decía, están haciendo unos ayunos así más intensos, y les decía a los monjes, bueno, ánimo, porque al día siguiente ya era miércoles de ceniza, decía, ánimo, porque ya a partir de mañana toda la cristiandad ayuna con nosotros. O sea que era lo normal, decía, reyes, campesinos, todos ayunan. O sea que en aquella época era normal que todo el mundo pues hiciera una práctica de ayuno. Y esto es algo pues que ha desaparecido, se ha volatilizado, con lo cual hemos perdido un arma de combate espiritual esencial, clave. Sin ella tenemos gran dificultad para poder combatir, por un lado, la tentación, combatir el engaño de Satanás, y luego, por otro lado, pues para vencernos a nosotros mismos. Así que, bueno, dado que esto es tan importante, yo empezaría tal vez un poquito por los temas más prácticos, que a lo mejor lo que puede ayudar más a nuestros oyentes. Que yo voy a empezar con unas recomendaciones prácticas, que a lo mejor, bueno, pues pueden servir de ayuda, y luego ya pues seguimos en otros temas. Lo primero, efectivamente, el que la Virgen recomienda es el de pan y agua, puede decir, sería como el más, así parece que es el más potente, aunque como siempre, bueno, pues si tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de, bueno, pues siempre se podría hacer algo más bueno, pues un poquito más amplio. Pero bueno, centrándonos en esto, que es algo que es asequible a todos, o sea, no hay ninguna imposibilidad en principio para cualquier persona. Pues lo primero, tal vez, el tema del pan, pues sí es recomendable que el pan pues sea un pan también bueno, de calidad. A veces también este pan así que venden, que es tan ligerito que casi te lo tomas y parece que no te has tomado nada, pues hombre, si vas a hacer ayuno, pues sí es recomendable un pan pues que sea el que a uno le apetezca, o en fin, o el que le guste más, ¿no? Un pan de cereales, en fin, un pan más consistente. Yo conozco gente que se lo hace en casa, o sea que es sencillo, simplemente así lo prepara con sus ingredientes y tiene un pan pues bien hecho, consistente y que alimenta. Y sí podemos decir, hombre, que alguien con eso se puede vivir, y mucho tiempo además, o sea, no solo un día a pan y agua, sino que se puede pasar una temporada perfectamente. Yo conozco personas, luego lo voy a comentar en el caso de los frutos, que es muy interesante. Bueno, por continuar con esto, otra recomendación práctica es que el día que se hace ayuno se haga también más oración. O sea, puedo decir, es como un combinado donde si hago ayuno, incluso me queda más tiempo, no tengo que preparar comida a veces, o no tengo que emplear tiempo para comer, que se puede ir bastante, un lapso largo de tiempo, pues ese tiempo lo puedo aprovechar para hacer más oración. Y eso ayuda mucho, porque no se trata de hacer en plan dieta de adelgazamiento y hoy me pongo aquí en plan
a esforzarme, ¿no? y hacer mi sacrificio, sino que en realidad estamos hablando de un combate espiritual que se hace por amor, como decía Óscar antes muy bien, o sea que todo esto se hace no por soberbia de yo soy más sacrificado que nadie, sino se hace por amor y por tanto lo que nos ayuda a que la pureza de intención con que hacemos el ayuno pues sea la adecuada es la propia oración. Y además esa oración pues va a dar mucho más fruto, porque cuando uno ya ha renunciado a algo tan esencial como es la comida, hace que a su vez la oración pues dé mucho fruto también. Luego, otro elemento así práctico, pues es también que el hábito también ayuda mucho. O sea, no es lo mismo de repente un día voy a hacer ayuno y desde luego va a costar, porque claro, si uno no tiene práctica, pues cuando uno empieza, pues lógicamente el cuerpo pide su comida de todos los días. Entonces, pues sí es un esfuerzo que cuesta más. Pero en cambio, el que es capaz de tomar un hábito de esto, decir, pues voy a ayunar un día a la semana. La Virgen en concreto pide 2, pero bueno, vamos a decir, por lo menos un día a la semana. Los viernes voy a hacer ayuno, ¿no? Pues si todos los viernes se hace ayuno, llega un momento que también hay un hábito ya, un hábito pues del carácter, del propio cuerpo que también se habitúa y por tanto facilita mucho más, con lo cual es más fácil tomar la decisión de hacer ayuno habitual que andar diciendo hoy hago, bueno, dentro de unos días vuelvo a hacer, pero lo voy a retrasar, porque entonces eso al final requiere mucho más esfuerzo. Es mucho más sencillo tomar la costumbre de decir voy a hacer un ayuno todos los viernes, que lo voy a ofrecer por lo que nos pedía el Señor en reparación. Cada viernes voy a elegir una persona por la que ayuno. Y con eso pues me va a ser mucho más fácil, me va a motivar mucho más. Y una vez que tome el hábito, pasadas los 5 o 6 primeros ayunos, a partir de ahí seguro que todo pues se hace mucho más fácil, ¿no? Sí, yo recuerdo que empezamos a hacer el ayuno, pues también, yo creo que fue de venir de Medjugorje, yo creo que fue, ¿no? De Medjugorje han salido muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y sí, recuerdo, bueno, yo no lo puedo hacer ahora por temas médicos, ¿no? Porque me da dolores de cabeza fuertes, pero cuando los hacía, la verdad que me acuerdo que me ayudaba mucho a rezar. Es también muy típico pensar y decir, no, es que no voy a poderlo hacer, ¿no? También decir a lo mejor que la gente que no pueda, normalmente se puede hacer, pero la gente que no puede hacerla así muy pues de pan y agua y 2 días a la semana, que era lo que yo hacía, porque tengan algún problema, pues se puede sustituir a lo mejor una comida, o sea, no sé, hacer un poco el esfuerzo por quitarse pues a lo mejor comidas que nos gustan más o este tipo de cosas, ¿no? Y desde luego la mayoría de la gente pues hacer el ayuno de pan y agua, ¿no? Que es muy bonito, ayuda muchísimo, ¿eh? Yo quería comentar, hablamos antes también de los frutos, y yo creo que también es bueno pues comentar así yo conozco muchos casos de frutos muy grandes producidos por la práctica del ayuno. Recuerdo una chica joven que había un momento en que había perdido la fe, o sea, venía de una familia muy religiosa, ella también lo era, pero fue a la universidad, vino a España en concreto, y en España al ver este ambiente que hay tan fuera de todo, ¿no? Pues la verdad es que se dejó contagiar y un momento que perdió la fe, ¿no? Entonces al regresar a su país pues sentía que le faltaba algo, fue a hablar con un sacerdote y este sacerdote sin más le dijo, vas a hacer un ayuno de 40 días en Cuaresma a pan y agua. Entonces claro, ella se quedó así, había otra amiga que también tiene una situación parecida y entonces las dos decidieron pues hacer ese ayuno a pan y agua los 40 días. Y ella me contaba, es muy bonito su testimonio, porque decía que bueno, pues que al final ya habían tomado el ritmo y les parecía lo más normal del mundo. Me imagino que les costaría al principio. Dice que cuando terminó el ayuno, que fueron a comprar comida y claro, les parecía como que todo el mundo estaba loco, ¿no? Comprando cantidades inmensas allí, llenando el carrito de todo tipo de cosas, y no lo entendían, porque en ese momento se habían dado cuenta de que lo realmente importante pues es el alimento espiritual y que lo demás pues es simplemente algo que necesitamos para vivir, pero que no es el centro de nada. Y decía que a ella ese ayuno le salvó la fe, o sea que a partir de entonces volvió y desde entonces pues ha perseverado, y dice que para ella fue su salvación, o sea, fue el cambio radical
que le ayudó a volver otra vez a encontrarse con Jesús. Qué bonito. Y conozco más casos. Conozco el caso de un matrimonio que, bueno, pues en un determinado momento se separa, se produce una ruptura, porque había aparecido bueno, pues en este caso el marido estaba teniendo relaciones adúlteras con otra persona, por lo tanto se rompe el matrimonio, y a través de la oración y del ayuno eso se arregla y el marido vuelve otra vez y ese matrimonio se vuelve a recomponer. Cosa que, conociendo lo que suele pasar todos los días, pues no es nada sencillo, es un milagro realmente, pero es un milagro que se alcanza cuando se ora y se reza por nuestros hermanos. Por tanto, bueno, pues yo creo que y conozco mucho más, pero bueno, yo creo que esto nos da un poco una indicación de la fuerza tan grande que tiene el ayuno. Jesucristo lo dice en el Evangelio, dice: hay demonios que no se pueden, sí. Que solo se expulsan con oración y ayuno, aunque hay algunas Biblias que la traducción lo quitan, ¿no? Quitan lo del ayuno. Yo ya me he encontrado unas cuantas, ¿no? Que lo falsean y quitan lo del ayuno, ¿no? Se ve que al que traduce no le gusta y entonces va y lo quitan, pero la frase lo que dice es eso. Y eso quiere decir que en el combate espiritual hay cosas que necesitamos de las dos columnas, la oración y el ayuno, para poder vencer y salir vencedores, ¿no? Bueno, continuamos ya con el último mensaje. Es un mensaje del 19 de junio del 2003 de Jesús. Si corrijo, es para bien. Dile a la que enseña su cuerpo que el cuerpo no es dado para lucimiento propio. El cuerpo es de Dios. El cuerpo, así como el alma, son de Dios, son templos del Espíritu Santo, son habitación de la Santísima Trinidad, son parte del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien se siente incomodado por la corrección, efectivamente, que lo deje. Porque si no está dispuesto a cambiar, mira que yo no le quiero en mis filas. Quiero en mis filas a los que buscan la perfección, y para ello se convierten de su antigua vida de pecado. Y quien no sea pecador y no necesite de conversión, que se aleje de mi lado. Que busque otros grupos de conversión con arreglo a sus conveniencias. Que no es para una vida lisonjera y regalada para la que yo os he llamado, sino para que, portando las armas del Altísimo, os cubráis con la coraza de gloria para defender vuestro cuerpo del ataque del enemigo. No os acomodéis a este mundo, que es una figura que pasa. Buscad las cosas de allá arriba. Tended hacia lo alto. Todo lo que os lleve a lo bajo, dejadlo. Los cristianos, los míos, no son de este mundo, aunque estén en el mundo. Distinguíos también por vuestro aspecto físico, que nadie pueda confundiros, que hablen mal de vosotros, sí, que hablen mal, y me alegraré de ello, porque si os persiguen y os calumnian por mi causa, seréis bienaventurados. ¿Puede una mujer ser del mundo y ser de Cristo? No. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Puede una mujer acomodarse a las modas y a los sin vestidos indecentes? No. No si quiere ser de Cristo. Y si no está dispuesta a abandonar ciertas cosas, que abandone mis filas, porque no quiero a nadie que se venda por 2 monedas. ¿Puede una mujer pensar y sentir como el mundo siendo no del mundo? No. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Jesús, pareces muy duro. Y no lo soy, hija, no lo soy, tú lo sabes. Esa dureza es la corrección que yo empleo con mis elegidos. Y si no quieren de esa corrección, que no se llamen los míos, que no sean de los elegidos, pero que sean ellos mismos quienes abandonen las filas. No les voy a decir más. Un mensaje contundente y clarísimo de Jesús. Más claro no se puede hablar. Y además que está cimentado también en la Escritura. Es curioso, pero casi todas las palabras que utiliza Jesús en este mensaje aparecen todas en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento también. O sea, son expresiones que son de la Escritura. Por tanto, pues está haciendo una corrección, como dice él, pero con la palabra de Dios, con la Escritura, ¿no? Y aquí, bueno, pues esto es algo esencial también, que afecta sobre todo a nuestra sociedad. Es algo pues que es
pues llámale este asesinato, por decirlo así, del cuerpo, asesinato espiritual del cuerpo, ¿no? Porque lo que nos está diciendo, nos está dando una enseñanza, y es que cómo tenemos que presentarnos ante los demás. Y lo que nos está diciendo es que el cuerpo es parte nuestra de lo que nosotros somos. O sea, el cuerpo no es una cosa, no es una cosa que nosotros compremos, no es como un coche que nos lo compramos, lo utilizamos, luego lo vendemos, o yo qué sé, o un ordenador que nos gusta y luego se tira, ¿no? El cuerpo no es una cosa, es parte esencial de lo que nosotros somos. O sea, podríamos decir que nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos un cuerpo, porque hemos sido creados cuerpo y alma. Somos materia y espíritu, unidos de una forma extraordinaria. O sea, así nos ha creado Dios. Igual que a los ángeles los crea solo espíritu, a los hombres nos crea materia y espíritu, cuerpo y alma, totalmente unidos. Por tanto, nuestro cuerpo es parte esencial de nuestro yo, es nuestro propio yo. Y si nosotros degradamos a nuestro cuerpo, nos estamos degradando a nosotros mismos. Y si nosotros humillamos a nuestro cuerpo, exponiéndonos a mostrarlo como si fuera una cosa a las miradas de los demás, y lo humillamos, nos estamos humillando a nosotros mismos. O sea, y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Nos lo recuerda él cuando nos dice que es una expresión bíblica: el cuerpo en él habita el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, es sagrado porque está consagrado, y habita el Espíritu Santo y habita la Santísima Trinidad. O sea, Dios vive en nuestro cuerpo. Por tanto, el cuerpo no puede ser ocasión de pecado y motivo de escándalo, pues para todos los que lo rodean. Y bueno, aunque esto aplica más, tal como lo dice aquí Jesús, en principio a las mujeres, pero bueno, a los hombres también, pues los hombres también se están metiendo. Yo veo mucha gente que va con el torso desnudo por allí, exhibiendo el músculo y todo tipo, llamando la atención, ¿no? Pues como también la mujer pues ha perdido un poco esa pureza inicial, pues también la mujer le gusta ver al hombre medio desnudo para apreciar su físico. O sea que en eso cada vez incluso empeoramos, ¿no? Pero bueno, aquí claramente, bueno, pues sí, en principio, sobre todo en el caso de la mujer, pues sí, habla con toda claridad. O sea que la mujer, y ya digo, extiendo aquí lo que aplique al hombre, no puede pertenecer al mundo y pretender ser del mundo y a la vez ser cristiana, porque es imposible. Lo dice él con toda claridad. Si tu brazo te escandaliza, pues córtatelo. O sea, si este hábito que tienes de llamar la atención o que se te vea bien, o como a veces pues hablando, ¿no? Dice, no, es que yo no lo hago, a mí que no me miren, yo lo hago porque a mí me gusta y para verme guapa y para verme bien. Pero claro, es que es inevitable. Y cómo yo me visto y me muestro a los demás, pues estoy diciendo cómo soy y cómo me quiero presentar ante los demás, ¿no? Yo recuerdo ahora una amiga mía, no voy a decir el nombre, pero me decía, saliendo este tema del cuerpo, del enseñar mucho o poco, recuerdo que hablábamos de sus hijas. Y hablando de que, bueno, yo le decía que parece increíble que hoy en día, pues eso, si no se enseña mucho cuerpo, como decía algún sacerdote que conozco, dice, no solamente estamos en crisis económica, sino también en crisis de tela. Entonces, parece que hay que enseñar mucho, ¿no? Y recuerdo, y se me quedó clavada, la respuesta que me dio esta amiga mía cuando yo le aconsejé que sus hijas, pues que tampoco fueran indecentes, ¿no? Y me dijo, hombre, pero podrán ir guapas, ¿no? O sea, se une la belleza con el enseñar mucho cuerpo. Es una cosa incomprensible hoy en día, ¿no? Y yo, que dices, José Antonio, pues que esto también aplica a los hombres, pero yo creo que fundamentalmente aplica a las mujeres, porque en alguna ocasión he leído que Jesús dice y lo hemos leído, que Jesús dice que el alma de la mujer es más perfecta que la del hombre, es más elevada, más cercana a Dios, ¿no? De hecho, pues fue Eva la que hizo caer. No quiero entrar en polémicas, pero fue Eva la que hizo caer. Entonces, la mujer necesita ser querida, y el gran engaño, o sea, tiene una psicología, la mujer tiene una psicología que más
más cercana al amor, más cercana a Dios, por eso siente más el amor, por eso busca más el amor, no tanto como el hombre, ¿no? A lo mejor somos más sencillos, más simples nosotros los hombres, ¿no? Y teniendo esa tendencia a ser amada, el problema es que nos la han colado, pero bien, porque nos han dicho, o le han dicho a las mujeres, para que seas amada, tienes que mostrar el cuerpo, tienes que enseñar, tienes un arma para conseguir que te amen. Pero es que es una falacia, porque mostrando el cuerpo, la mujer mostrando el cuerpo no va a conseguir que la amen más, sino que la usen más, ¿no? Y en esto tenemos que caer, que es una falacia que estamos cayendo en una gran mentira, y que no tenemos que las mujeres, yo llamo, pues eso, es una llamada de atención a las mujeres a que no se crean esto de que para ser más guapas y atraer más a los hombres hay que enseñar más, porque al final los hombres valoramos la belleza, pero la auténtica. Y podemos valorar un cuerpo bonito, sí, se puede llegar a valorar, pero al final estás valorando una cosa, y nos enseñáis las mujeres a valorar una cosa y no a una persona. Sí, yo por remachar, y ahora que has tocado el tema de la belleza y el estar guapa, claro, aquí es que lo que hay que educar efectivamente a todos, pero bueno, especialmente pues a las mujeres y a nuestras hijas, es la idea de la verdadera belleza. Y la verdadera belleza es de tipo espiritual, es una belleza hecha de virtudes. Y en eso es en lo que la mujer se tiene que hacer respetar, y es lo que ella tiene que entender. Es decir, que el hombre realmente, como la va a amar y la va a valorar, lo que va a valorar es la belleza moral, esa belleza hecha de una serie de virtudes, que es lo que engrandece a la mujer y eleva al hombre también, porque claro, la mujer, que lo que hace es mostrar el cuerpo y atraer a través del cuerpo, lo que hace es embrutecer al hombre también. Con lo cual pues es una caída mutua, ayuda al hombre a caer y ambos caen más y se hunden más. En cambio, la mujer, que es capaz de hacer valer sus virtudes y de llamar la atención por las virtudes morales, lo que hace es elevar al hombre, porque el hombre evidentemente ya se da cuenta, entonces ya es otra actitud y es otra relación totalmente distinta, entonces todo cambia, ¿no? Es otra, pero claro, hay que hacer ese esfuerzo y luchar contra esa gran mentira que desborda por todos los sitios y que nos ha inundado. Y por eso pues Jesús habla con esta claridad y lo dice, vamos, con toda claridad, pero vamos, que no hace falta que nos lo diga él, porque ya se entiende perfectamente del propio cristianismo, de lo que dice la doctrina de la Iglesia y lo que dice el catecismo. Pero en esto hay que decirlo muchas veces, porque realmente aquí hemos perdido una batalla, no digo la guerra, pero la batalla ahora mismo la tenemos perdida, y por tanto hay que volver a luchar y en esto hay que ser implacable, empezando por nosotros mismos, por nuestros hijos e hijas, y llamando la atención, como dice Jesús, que llaméis la atención por cómo os mostráis con vuestro cuerpo, y que os critiquen, que eso es bueno, porque estaréis dando un testimonio y yo os llamaré bienaventurados, como dice en el propio mensaje, ¿no? Creo que no nos queda más tiempo, no. Así que vamos ya a terminar. Marisa, si nos va a recordar cómo conseguir este libro tan maravilloso con tantísimas cosas dentro. Pues tenéis el email para hacer los pedidos, que es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y el número de teléfono 5559-0547, 5559-0547. Ya sabéis el buzón de dudas y sugerencias, que es verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com, y la web donde tenéis toda la información, vdcj-tomo-rojo.com. Buenas noches y hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.